Amigos, bienvenidos a esta nueva caminata de Caminando por Emaús. Hoy llegamos a un momento muy humano del camino. Jesús ya está cerca, pero no empieza explicando, empieza preguntando. Así que caminemos. Ahora sí, comencemos con calma. Sintamos el paso sobre el camino. Dejemos que nuestro cuerpo respire y que la mirada vaya encontrando su ritmo. Venimos caminando con 2 discípulos desanimados, pero Jesús ya se acercó, se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no pudieron reconocerlo. Ahora, ese mismo Jesús va a hacer algo delicado, va a preguntar, no para humillar, no para ganar una discusión, no para demostrar que Él sabe más, aunque lo sabemos que sabe. Lo hace y pregunta para abrir un espacio donde la historia pueda salir a la luz y comenzar la sanación. Amanece sobre el camino, el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. En la caminata anterior permanecimos en una frase difícil. Algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús estaba allí. El resucitado caminaba a su lado, compartía el paso, y sin embargo ellos no podían decir, es Él el Maestro. En esa caminata aprendimos algo importante. No toda ausencia significa una ausencia real. A veces Dios está más cerca de lo que nuestros propios ojos pueden sostener. Pero el Evangelio no se queda solamente en esa presencia silenciosa. Jesús no camina junto a ellos como un observador mudo. Tampoco interrumpe con una explicación rápida. Hace algo más interesante, más profundo. Les pregunta. Y su pregunta no llega desde arriba, llega desde el caminar, al ritmo de sus pasos, dentro de su conversación. Hoy vamos a escuchar esa pregunta y también lo que podría producir en nosotros. Al recibir la pregunta, ellos se detienen y se muestran muy desanimados. Eso quiere decir que la herida que venían caminando por dentro empieza a quedarse quieta delante de Jesús. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Muchas veces estuviste cerca y no te supe reconocer. Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar.
Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Seguimos en una etapa del Evangelio muy dedicada. No solamente nos muestra cómo los pies se alejan y la historia se repiten y los ojos no reconocen. Ahora nos va a mostrar una pregunta. Y eso importa mucho. Cuando estamos desilusionados, a veces no requerimos primero una gran explicación. Requerimos que alguien nos pregunte bien, con cariño. Una mala pregunta podría cerrarnos aún más. Podría sonar a que nos están enjuiciando, a una sospecha, a un interrogatorio. Pero una buena pregunta abre el espacio. Nos permite escuchar lo que veníamos diciéndonos por dentro sin darnos cuenta. Nos ayuda a descubrir qué carga estaba ocupando nuestro camino. Así Jesús entra en esa desilusión, no para aplastar la conversación, sino para abrirla. No niega el desánimo, más bien lo deja aparecer. No exige una claridad inmediata, invita a ponerlo en palabras. Por eso esta caminata de hoy tiene un tono muy delicado. No vamos a responder todavía por Cleofás. No vamos a desarrollar toda la historia que ya vendrá después. Hoy nos quedamos en la pregunta de Jesús y en ese momento en que el dolor se detiene delante de Dios. Dejamos atrás la ciudad donde todo había terminado. Repetíamos la historia para no sentirnos engañados. Cada frase hacía más firme el final que imaginamos. Y en la curva del camino, un extraño camino a nuestro lado. Preguntaste por la tristeza, como si no supieras nada. Y al contarte nuestra herida, la herida quedó acompañada. Cuando nos dolía volver a esperar, tú caminabas sin decirnos tu nombre. Dejaste que contáramos la historia hasta agotar la versión del dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, como quien ya no quiere esperar más. Cuando nos dolía volver a esperar, tú ya eras compañía en el camino. Escuchemos entonces la frase que hoy va a acompañar nuestros pasos. Lucas 24:17 dice: Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Ellos se detuvieron y parecían muy desanimados. Bueno, una vez más, muy interesante. Jesús pregunta. Ellos se detienen y la tristeza queda visible ahora. Antes de partir esta frase en pedacitos, dejemos que nos toque completa. Jesús pregunta de qué van discutiendo por el camino. Y no pregunta porque no sepa. Pregunta porque quiere que ellos escuchen lo que vienen cargando por dentro. La pregunta de Jesús no busca información, busca abrir un espacio. Y luego ocurre algo muy fuerte. Se detuvieron. El camino se paró. Hasta ahora venían conversando y discutiendo en movimiento. Pero la pregunta de Jesús
tocó algo y el camino hace pausa. La dirección contraria se frenó. Y es que a veces una buena pregunta nos hace eso, nos detiene. No porque nos paralice, sino porque nos permite reconocer el peso que veníamos llevando, la mala dirección que veníamos cargando. Entonces Lucas añade algo que parecía interesante. Dice, estos discípulos parecían desanimados. Entonces, esta tristeza ya no está escondida detrás de la conversación, se ve en la cara, en el cuerpo. Entonces, escuchemos esta canción como una invitación a dejarnos preguntar, no para defendernos, no para explicar rápido, sino para permitir que Jesús toque con su misericordia eso que venimos discutiendo por dentro mientras seguimos caminando. Íbamos hablando por el camino, con polvo en los pies y el alma sin luz. Tú caminabas cerca, sin hacer ruido, y nuestra tristeza no sabía que eras tú. ¿De qué hablamos, Señor, mientras andamos? ¿Qué historia nos pesa y no dejamos ir? Pregunta despacio, sin condenarnos. Abre en nosotros un modo de decir. A veces discutimos para no sentir. Ponemos razones donde hay dolor, pero tu pregunta nos hace detener y el desánimo queda delante de tu amor. No vienes a vencer nuestra defensa, no vienes a probar que tienes razón. Vienes caminando con paciencia para escuchar primero el corazón. Si nos detenemos junto a la senda, si baja la mirada y pesa la voz, quédate a nuestro lado en la pena. Haz de la herida conversación. Es para volver a caminar con fe. Si bien la canción termina, la pregunta puede seguir caminando con nosotros. ¿De qué hablamos en el camino? Bueno, no siempre hablamos de lo que creemos estar hablando. A veces discutimos sobre un hecho, pero por debajo hay una gran pérdida. A veces hablamos de una decisión, pero por debajo hay miedo. A veces repetimos una historia, pero por debajo hay una esperanza que todavía no sabemos entregar. Así que vamos a entrar en esta frase por movimientos. Primero vamos a mirar el Evangelio, como dice, Jesús pregunta y los discípulos se detienen desanimados. Luego miraremos lo que eso revela en nuestro propio corazón, cómo una buena pregunta puede tocar una defensa y mostrar nuestra historia. Y luego contemplaremos la acción de Dios.
Jesús pregunta para abrir, no para humillar. Y finalmente, cuidaremos el último matiz de esta caminata. A veces detenernos ante una pregunta de Dios es el comienzo de una verdad más limpia. Lucas dice, Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Así que Jesús ya sabe más de lo que ellos se imaginan. Sabe quiénes son, sabe lo que pasó en Jerusalén, sabe lo que ocurrió en el Vía Crucis, sabe lo que pasó en el sepulcro, sabe también quién es Él, el Todopoderoso, y sin embargo pregunta. Esto nos muestra algo esencial del modo de actuar de Jesucristo resucitado. Él no usa su gran conocimiento para cancelar las palabras de los demás. Mantiene la libertad que nos regaló. No dice, ya sé todo, no hablen, escuchen. No dice, ustedes estaban equivocados, escúchenme a mí antes de que ellos tengan el chance de hablar. Por eso pregunta. Y pregunta dentro del camino. ¿De qué va discutiendo por el camino? Dice la pregunta. Entonces no es una pregunta abstracta. No es una pregunta desde un escritorio. Tampoco es una pregunta dentro de un templo. Y no les pregunta desde una gran distancia. Les pregunta mientras camina con ellos, lado a lado, paso a paso, en medio del polvo, del cansancio, de lo que puede estar pasando en la naturaleza. Quizás está lloviendo, quizás hay viento, quizás hay un exceso de calor. Él pregunta en ese momento, mientras el paisaje avanza, mientras la conversación se venía cargando de emociones. Entonces, la pregunta de Jesús nace dentro de una compañía y por eso puede tocar sin destruir. Y la pregunta tiene una precisión espiritual enorme. No les pregunta primero por qué es que no creen en mí. No les pregunta, bueno, ¿y por qué se fueron? No les pregunta, ¿y por qué no me reconocen? Les pregunta por lo que vienen discutiendo. Es decir, entra por la puerta que ellos tienen ya abierta, una conversación entre panas. De forma tal que Jesús pareciera no forzar su entrada artificialmente en esa conversación. Empieza en el sitio donde ellos ya estaban. Y Lucas añade, se detuvieron y parecían muy desanimados. Bueno, ese detalle cambia el ritmo de la escena. Venían caminando y la pregunta los detiene. Y pareciera entonces que no es solo una pausa física. Es como si la pregunta hubiera tocado el lugar donde el cuerpo ya no puede seguir fingiendo movimiento para huir. A veces el camino exterior sigue porque no sabemos qué hacer con lo que tenemos adentro. Caminamos a veces para no sentir. Hablamos con los demás para no quedarnos quietos y enfrentarnos a nuestro propio silencio. Discutimos para no tocar directamente nuestros sentimientos. Pero una pregunta verdadera puede detenernos, no para avergonzarnos, sino para permitir que aparezca lo que venía detrás de esas palabras. Y lo que aparece aquí es el desánimo natural de lo que había pasado. Entonces dice Lucas, parecían muy desanimados. Entonces la tristeza que antes estaba mezclada con la conversación y con la discusión, ahora se ve en el rostro, en el cuerpo, tal vez en la mirada, en la forma de quedarse parados en el camino. Y el Evangelio pareciera no esconder esa imagen.
2 discípulos detenidos desanimados frente a una pregunta de Jesús que todavía no reconocen el autor de la pregunta. Y ahí justamente empieza una verdad nueva. Cuando Dios pregunta bien, no solo revela lo que pensamos, también revela cómo estamos en este momento. Hablando por el camino, con polvo en los pies y el alma sin luz. Tú caminabas cerca, sin hacer ruido, y nuestra tristeza no sabía. Nuestro corazón no siempre sabe responder cuando alguien pregunta de verdad. A veces estamos preparados para explicar, para justificar, para contar una versión ya armada. ¿Cuántas veces no hemos visto eso en las entrevistas televisadas? Pero hoy no estamos preparados para ser tocados por una pregunta sencilla. ¿De qué van discutiendo por el camino? Esa pregunta puede parecer pequeñísima, pero si la caminamos despacio, descubre mucho. ¿De qué vamos hablando hoy nosotros en esta caminata 17 mientras caminamos por Emaús? ¿De qué discutimos cuando todavía quizás no aceptamos todo nuestro pasado? ¿Qué conversaciones nos acompañan hoy por el camino mientras seguimos viviendo? A veces creemos que estamos discutiendo sobre datos, pero es que debajo de los datos hay afectos. Debajo de los argumentos hay una cultura, hay un miedo quizás. Y debajo de las conclusiones puede haber un historial muy complicado. Entonces, podemos discutir sobre una decisión, pero en el fondo, estar preguntando si nosotros huimos o fuimos abandonados por Dios. Podemos hablar de una etapa cerrada, pero en el fondo estamos todavía buscando si tuvo sentido lo que hicimos. Podemos repetir una historia con mucha seguridad, pero por detrás estar pidiendo que alguien nos ayude a sostener un resultado que no se logró. Por eso la pregunta de Jesús no acusa, desarma con ternura. Nos invita a escuchar nuestra propia conversación. Y eso no siempre es cómodo. Una buena pregunta de un buen reportero nos puede dejar boquiabiertos. Si Jesús nos preguntara hoy de qué vamos hablando mientras caminamos, tal vez descubriríamos que no siempre hablamos de lo que decimos hablar. Quizás lo que está detrás de nuestras palabras es el cansancio, es los planes que todavía no se han completado, los sueños que todavía no se han hecho realidad, la incertidumbre frente a las realidades tan complejas de una vida con una inteligencia artificial trastocando nuestra existencia. Quizás estamos hablando de una puerta nueva, pero por debajo hay una puerta vieja que todavía no se ha cerrado. Entonces, la desilusión puede disfrazarse en el análisis. Se viste de una conversación razonable. Intenta ser objetiva y ordenar argumentos. Repite las causas y defiende nuestras conclusiones. Pero cuando Dios pregunta, no destruye el análisis, lo atraviesa hasta llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Y entonces allí nos detenemos. Y detenerse es importante. El cerebro, las emociones
y el alma comienzan a interactuar. Hay un momento en que requerimos dejar de caminar por inercia y permitir que una buena pregunta nos alcance. Ahora bien, no todas las preguntas de Dios piden detenerse y una respuesta inmediata. Algunas primero nos devuelven el contacto con nuestra propia verdad. Quizás eso da más miedo aún, porque si dejamos que la pregunta toque el lugar correcto, puede aparecer el desánimo, que ya lo vamos a ver cuando Cleofás comience a hablar. Pero esa tristeza visible no tiene por qué ser un fracaso. Puede ser más bien el comienzo de una conversación más honesta con Dios. ¿De qué hablamos, Señor, mientras andamos? ¿Qué historia nos pesa y no dejamos ir? Pregunta despacio, sin condenarnos. Abre en nosotros un modo de decir. A veces discutimos para no sentir. Ponemos razones donde hay dolor. Pero tu pregunta nos hace detener y el desánimo queda delante de tu amor. No vienes a vencer nuestra defensa. Ahora que estamos ya a full marcha en nuestra caminata, podemos llegar al núcleo espiritual, que es la pregunta de Jesús. Y es que su pregunta es misericordia, no porque sea suave en apariencia, sino porque crea un espacio donde la herida puede salir sin ser necesariamente aplastada. Hay preguntas que son trampas. ¿Cuántas veces lo vemos en el mundo de los medios de comunicación? Hay preguntas que buscan dejar al otro mal parado y por eso los políticos se entrenan para ver cómo responder ante las preguntas inquisitivas. Hay preguntas que ya traen dentro una condena de lo que está pasando. Hay preguntas que parecieran un diálogo, pero en realidad son un juicio a la persona que recibe la pregunta. Así que la pregunta de Jesús no puede ser igual. Es una pregunta distinta. Es una pregunta donde Él no la hace para ganar el argumento. Es una pregunta que más bien abre una mejor conversación. Es interesante, siendo Dios omnisciente, que entonces la pregunta no es para informarse de lo que está pasando. Sabe muy bien de quién vienen hablando. Pregunta para que ellos puedan escucharse a sí mismos. No pregunta para buscar humillarlos. Pregunta para poder acompañarlos en su conversación. Y esto revela una manera muy profunda de actuar de Dios. Dios no solo se acerca a nuestra vida, también sabe preguntarle cosas a nuestra vida. Y cuando Dios pregunta, no está buscando datos, está abriendo un lugar de encuentro para conversar con nosotros. Está abriendo la internet de Dios. Pensemos ahora en el camino. A veces vamos caminando con alguien y de pronto esa persona hace una pregunta sencilla. El paisaje sigue, los árboles están allí, el viento está, pero algo por dentro de repente se queda quieto, porque la pregunta llegó al lugar exacto. Y eso es lo que Jesús hace con estos discípulos. No les ofrece todavía la explicación que más adelante va a dar sobre las Escrituras.
No les revela todavía quién es. Todo eso vendrá más adelante. Antes de que eso ocurra, vino esa pregunta. Es como si entonces Dios respetara el orden profundo de una buena sanación. Y primero entonces hay que poder decir qué es lo que la persona carga por dentro y escuchar nuestra propia conversación. Entonces, de esa manera, la tristeza puede salir del ruido interior y ponerse delante de una presencia tan especial, tan incondicional, que no la va a juzgar, pero tampoco la va a despreciar. Por eso Jesús pregunta en el camino. Y la pregunta no los saca del caminar, los detiene por un segundo, porque va a volver más adelante a reiniciar el acto de caminar. Entonces la pregunta convierte el camino en un lugar donde la verdad puede salir. Y quizás eso conviene que lo recibamos hoy. Jesucristo no solo nos acompaña cuando ya sabemos orar bien bonito, también puede acercarse a nuestras discusiones internas y preguntarnos con una paciencia infinita qué vienen cargando, de qué hablan una y otra vez, qué historia les está ocupando su tiempo, su alma, mientras caminan por la vida. Y una vez más, y lo hemos visto muchas veces en este caminar, las preguntas no nos exigen una respuesta perfecta, inmediata. Lo que nos invitan es a comenzar a pensar de una forma más honesta. Y en la vida espiritual, la honestidad puede ser probablemente mucho más fecunda que la misma brillantez. Tal vez hemos intentado responder en el pasado demasiado bien, buscando los libros y los profesores que nos enseñaron. Tal vez hemos querido sonar muy maduros, mostrarnos fuertes y espiritualmente claros. Pero Jesús no pregunta para que quedemos nosotros bien ante Él. Pregunta para que podamos encontrarnos desde la verdad de nuestras vidas. ¡Wow! Por eso no podemos tener miedo a que la pregunta de Dios revele un desánimo en nuestro. Nos estamos siendo vulnerables a su misericordia. Y si Jesús pregunta, también puede sostener lo que esa pregunta va a despertar en nosotros. Vienes a probar que tienes razón. Vienes caminando con paciencia para escuchar primero el corazón. Si nos detenemos junto a la senda, si baja la mirada y pesa la voz, quédate a nuestro lado en la pena. Haz de la herida conversación. Es para volver a caminar con fe. Como ya hemos visto muchas veces a lo largo de este caminar, el evangelista Lucas tiene una cantidad de tesoritos dentro de su evangelio. Lucas dice que se detuvieron y que parecían muy desanimados. Podemos una vez más leer esta detención como un retroceso, pero tal vez no es eso. Es un umbral para que cambiemos de dirección. Hasta ese momento la tristeza caminaba mezclada con las palabras, pero ahora se detiene delante de Dios
Y aunque ellos no sepan que es Jesús, se van a parar. Y es que a veces requerimos detenernos para que el dolor deje de gobernar nuestra movilidad. Detenerse no siempre es rendirse. A veces es dejar que una pregunta entre en el alma. A veces es permitir que el cuerpo diga la verdad que la boca todavía estaba rodeando. A veces detenerse es aceptar, sí, estamos desanimados, estamos con baja esperanza. Eso que pasó nos golpeó. Ese terremoto nos movió nuestros fundamentos de la vida. Si no sabemos qué hacer con esa historia, es mejor detenerse. Y esa honestidad puede preparar el siguiente paso. No se trata entonces de quedarnos detenidos para siempre. El camino seguirá. Jesús seguirá preguntando y ellos responderán. Y luego Él va a interpretar y más adelante arderá el corazón. Pero hoy no requerimos llegar hasta allá. Hoy basta con reconocer que una buena pregunta puede detener una conversación que ya venía girando y rumiando sobre sí misma. Y cuando esa pregunta viene del Jesucristo resucitado, incluso el desánimo visible puede convertirse ahora en el inicio de la gracia. Las mujeres trajeron la mañana, pero dijimos nos hicieron temblar. A veces una noticia de esperanza duele más que aprender a fracasar. Habíamos cerrado las ventanas para que no entrara otra ilusión. Tú no rompiste nuestras defensas, solo abriste espacio con una pregunta. Era inquietud, te quedaste dentro de la conversación. Cuando nos dolía volver a esperar, tú caminabas sin decirnos tu nombre. Dejaste que contáramos la historia hasta que una pregunta abrió el dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, en el camino. Y entonces abramos nuestra comunicación virtual con Dios y oremos juntos. Y pidámosle, Señor Jesús, camina cerca de nuestras conversaciones. Pregúntanos sin humillarnos, sin violencia. Pregúntanos con tu misericordia, de tal manera que podamos escuchar lo que nosotros mismos venimos cargando por dentro. Cuando discutamos para defendernos, abre un espacio para escuchar la verdad que tenemos por dentro. Cuando hablemos mucho para no tocar esa tristeza, ayúdanos a pararnos. Cuando repitamos una historia sin descanso, muéstranos que estás acompañándonos. No permitas que confundamos honestidad con fracaso. No dejes que ocultemos nuestro desánimo detrás de explicaciones. Danos la humildad para reconocer lo que sentimos sin convertirnos en una sentencia. Danos una palabra limpia, sencilla y verdadera. Y si hoy una pregunta tuya nos detiene en este caminar, que no sea para quedarnos atrapados, ni para retornar, sino para comenzar a caminar contigo hacia un mejor futuro, hacia un lugar más verdadero, hacia un lugar donde el Jesús resucitado
es muy especial y preguntarnos entonces lo que hace falta para que nosotros también podamos resucitar de la misma manera que tú, gloriosamente ante nuestra vida. Escucha, Jesús, todavía lo que no sabemos decir y acompaña nuestras tristezas hasta que puedan volverse una conversación más vulnerable y bonita contigo. Amén. En tu palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Y bueno, mis amigos, luego de esa hermosísima oración, volvemos a respirar dentro de esta etapa. Los episodios anteriores nos mostraron a un Jesús que se acercaba y nos mostraron que nosotros no podíamos reconocerlo. Ahora, esta caminata de hoy nos deja ver algo más. Jesús pregunta, y no pregunta después de que todo ya esté ordenado. Pregunta en el medio del camino, antes de la explicación, antes del ardor, antes del pan partido. La desilusión entonces ya no es solo un movimiento de alejamiento, ya no es solo una conversación entre heridas, ya no es solo una mirada que nos impedía verlo. Ahora es una conversación que Cristo empieza a abrir desde adentro. Y eso cambia la etapa, porque ahora vamos a hablar con Dios. Porque cuando Jesús pregunta, la herida deja de hablar solamente consigo misma y empieza a ser abierta a la vida y a la interpretación y al amor incondicional de Dios. La tristeza puede seguir siendo tristeza, pero ya no está sola con su propio relato. El desánimo todavía puede estar allí, pero ahora aparece delante de una presencia con un amor incondicional, exquisito, que no se va a escandalizar ante nuestro desánimo. La pregunta entonces de Jesús es una puerta. No hemos cruzado del todo ese umbral todavía, pero ya vimos el gatillo, ya empezamos a escuchar que esa puerta se puede abrir y que la etapa de la desilusión ya puede empezar a moverse. Y eso es una esperanza suficientemente bonita para seguir caminando. Caminas junto a mí, paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Y bueno, mientras vamos llegando al cierre de esta trascendental caminata, hoy nos quedamos con una gran pregunta de Jesús. Y en la tristeza que esa pregunta dejó visible. En la próxima caminata escucharemos entonces la respuesta de Cleofás. Y allí aparecerá otra dimensión de la desilusión. Una sorpresa dolorida de quien cree que el otro no va a entender lo que para él ocupa todo el mundo. Y la respuesta de Cleofás también a su vez es una pregunta. Y dirá, ¿no eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¡Wow! Bueno, no nos adelantemos demasiado. Por hoy vamos a guardarnos algo muy simple. Jesús pregunta antes de corregir y escucha antes de interpretar. Pero en la próxima caminata nos va a ayudar a mirar cómo nosotros respondemos ante las preguntas que Dios nos hace. Y nos tocará entonces ver nuestra historia y ojalá pues podamos avanzar con mucha más alegría hacia el amor incondicional de Dios. Entonces guardemos esta frase para seguir. A veces Jesucristo pregunta, no porque ignore nuestra historia, sino porque quiere que se la pongamos en sus manos. No te vea, caminas junto a mí, paso a paso.
Sí, Señor, Dios quiere que pongamos nuestro yugo en sus manos. Y así terminamos por hoy. Pero no terminamos cerrados. Caminamos por Emaús y nuestro corazón arde porque Jesús no teme preguntar por lo que venimos discutiendo. Arde porque sus preguntas no nos humillan, más bien nos acompañan. Arde porque incluso en nuestro desánimo puede detenerse delante de Él sin ser rechazado. Arde porque la conversación herida puede volverse una conversación con Dios. Así que sigamos adelante. Cuidemos las preguntas que nos abren a la vida y dejemos que Jesús nos pregunte por el camino que venimos cargando en nuestro corazón. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Y hoy vuelvo a elegir paso a paso, caminas junto a mí.